manejo agronómico de palma aceitera. Muy bien, aquí tenemos nuestro temario que ya también la licenciada acaba de mencionar, ¿no? Lo que vamos a desarrollar hoy día. Ya, primero vamos a conocer las condiciones climáticas y edáficas para el cultivo de palma aceitera. También vamos a conocer las variedades comunes, que en realidad en variedades tenemos ya híbridas, mejoradas, ¿no? Que ya son por códigos, CN 120, entre otras. Pero lo más importante es conocer a las variedades comunes y las nativas, ¿no? Y por otro lado, también vamos a ver el proceso de siembra y trasplante de lo que es palma aceitera. Y otro punto que también vamos a desarrollar es el manejo de malezas, que es importantísimo, ¿no? En realidad en todos los cultivos, no solamente en palma aceitera. El otro que vamos a desarrollar es también lo que es la fertilización y nutrición para el cultivo de palma aceitera. Ya desarrollaremos también manejo de plagas y enfermedades en el cultivo y al final estaremos conociendo los procesos, ¿no? De la cosecha, algunos tips y, ¿no? Y de la misma manera, cuáles son las actividades o prácticas realizadas en la post cosecha. ¿Ok? Muy bien, entonces ya eh, conociendo el temario, vayamos por la introducción. Y primero pues conozcamos qué es, digo, ¿no? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es ¿no? La planta de lo que vamos a desarrollar? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cuál es su nombre científico y todo aquello? Entonces, pues la palma aceitera es conocida científicamente como Elais, ¿no? Chinensis, así se llama esta planta o este cultivo de palma aceitera, ¿ya? Y es una planta de origen africano, ¿no? Que se cultiva principalmente por su fruto. Entonces, este cultivo, la palma aceitera, se ha venido pues extendiendo a ciertos ya países. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el principal cultivo, digamos, para extraer el aceite. Ya, y es uno de los aceites vegetales más utilizados a nivel mundial. Entonces, por esa misma razón, pues tiene su importancia económica, que es bastante significativa, a diferencia de otros cultivos que también se extraen, ¿no? Por ejemplo, también tenemos soya, pero más que soya, ahí está la palma aceitera. Así es. ¿Ok? Eh, bueno, tenemos especialmente donde se cultivan más, digamos, palma aceitera. Ahí tenemos países tropicales como, ¿no? Mayormente vamos a tener el cultivo en países tropicales. Tenemos en Asia, África, América Latina, donde se cultiva, ¿no? Y es una fuente de clave de ingresos y empleo, ¿no? Para la sociedad. Por lo tanto, este cultivo, ¿no es cierto? Como ya les mencionaba, o sea, por el hecho de que hay en América Latina o África o Asia, no en cualquier parte no se puede instalar el cultivo, sino tiene que ser, debe tener sus condiciones climáticas, edáficas. Así es. ¿Ok? Entonces conozcamos cuáles son esas condiciones que requiere la planta. Y antes de pasar a esas condiciones que requiere, un poquito conozcamos, ¿no? Hay que caracterizar la palma acitera, ¿no? Conozcamos las características. Entonces, ¿no? Esta planta no es una planta perenne, ya es una planta perenne que puede alcanzar hasta 20 a 30 metros de altura. Así es, ¿ya? Entonces, sus frutos, ¿no? Ya crecen en racimos, así es, se tienen una pulpa y una semilla rica en aceite, ¿no? Por lo tanto, ahí no vamos a tener un fruto de donde se extrae ya dos tipos de aceites. Es también, sí, importantísimo también conocer qué tipo de aceite se extrae. Ahí tenemos el aceite de palma y también, o sea, de la palma mismo, y también otro es que es obtenido de la pulpa, que es el primero, o sea, de la palma, que vamos a extraer dos tipos de aceites obtenido de la pulpa y el otro es el de aceite de palmiste, ¿ya? El de palmiste es de la semilla, ¿no? Se obtiene de la semilla, mientras que
¿no? Lo que es la palma de aceite es obtenido de la pulpa, ¿ok? Muy bien, entonces ahí tenemos los dos tipos de aceite. Y entonces eso sería de forma más resumida la característica de la palma aceitera. Y también otro punto que hay que conocer también, es importantísimo saber, es su ciclo de producción de este cultivo. Entonces, el ciclo de la palma aceitera es extenso, ¿ya? Comienza con la germinación de las semillas, que es el primer paso. De ahí viene la fase de crecimiento vegetativo, que dura alrededor de 3 años antes de que la planta comience a producir frutos. O sea, tenemos que esperar 3 años. Tenemos que tener bastante paciencia. Y entonces, una vez que ya entra en producción, ahí sí ya puede continuar produciendo frutos durante unos 25 a 30 años, ¿no? Lo que convierte en un cultivo de largo plazo, definitivamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos su ciclo de producción de palma aceitera. Ahora sí conozcamos cuáles son las condiciones climáticas y edáficas para el cultivo de palma aceitera. ¿Ya? Entonces, primero conozcamos las condiciones climáticas, ¿ok? Luego pasaremos a las condiciones edáficas, ¿no? Bien, entonces, bueno, empecemos por la temperatura, ¿ya? Las temperaturas medias anuales para el cultivo es entre 24 a 28 grados Celsius, ¿ya? La pregunta es, o sea, eso es el óptimo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hay demasiado bajo o demasiado alto? Pues con las temperaturas por debajo de 15 grados Celsius o por encima de 40 grados Celsius, ya pueden afectar negativamente ya, ¿no? Su crecimiento y la producción de frutos. Ahora, me preguntarán, pero estás hablando de que óptimo es de 24 a 28. Muy bien, pero ¿qué hay de 15 a 24? Dirán, ¿no? Porque hay una escala también que estamos dejando. Allí también puede, o sea, digamos, puede instalarse, puede estar ahí la planta, ¿no? Instalado. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que a ese nivel de 15 a 24 grados Celsius, la planta no va a estar en las óptimas condiciones, más bien va a estar, ¿no? En sobrevivencia. Sobrevivencia quiere decir que no va a tener baja producción, va a ser un cultivo lento, ¿no? Entre otros, ¿no? Tardío al final. O sea, no es nada, digamos, nada rentable ni nada productivo. Se puede tener, ¿no? La palma como algo adorno, algo así, ¿no? Para el estilo. Entonces, eh, lo que tenemos que ver, ¿no? Es la temperatura óptima. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y por otro lado, también tenemos la precipitación. ¿Por qué hablamos de precipitación? ¿Por qué no hablas por metros cúbicos, ingeniero? Me preguntarán. Porque mayormente el cultivo está en zonas tropicales, lo sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que hablar de la precipitación. Muchas veces en zonas tropicales, o sea, podemos instalar riego. Claro que sí, pero otras veces también no, o sea, hay riegos ya, digamos, manuales, entre otras. Por ahí también, si son empresas, pues se instala, ¿no? Riego tecnificado. O sea, es cuestión ya de la electividad del agricultor. Entonces, pero lo más importante que tenemos que conocer es la precipitación anual que debe o que lo que requiere el cultivo. Entonces, tenemos de 1800 milímetros, ¿no? A 250 milímetros de lo que es la precipitación. Eso es la cantidad de agua, lo que va a necesitar o de precipitación que va a necesitar el cultivo. ¿No es cierto? Ya, entonces, ¿no? Es crucial que las lluvias sean constantes a lo largo del año, ya que la palma aceitera pues tiene una alta demanda de agua. Entonces, en los periodos prolongados de sequía, ¿no? O sea, más de 3 meses si no hay lluvia, puede significar ya una reducción de la producción. Por lo tanto, eh, es importantísimo también ya prevenir con algunas o con, así sea, riego por gravedad, entre otras, ya prevenir el tema del agua, ¿no? Porque ya pasado, o sea, un periodo largo de 3 meses sin agua,
sea, sufrimos sequía, ahí ya vamos a tener una reducción de la producción. Por lo tanto, tenemos que estar al tanto, ¿no? Así es. Y lo otro es la humedad relativa, ¿ya? En cuanto a una humedad relativa, pues requiere de los 75% a 85% de humedad relativa. Y para muchos, ¿no? Bueno, yo pienso que aquí estamos, ¿no? A veces tenemos, ¿no? General. Y por ahí cuando tengo las ponencias, me preguntan qué es humedad relativa. Muchos tal vez sabemos y muchos tal vez no, pero es importante recalcar que la humedad relativa es la humedad del ambiente. A veces se confunden con la humedad del suelo, que es no la humedad del suelo que debe tener, que en realidad no, sino es la humedad del ambiente, ¿no? Del espacio, de la atmósfera, ¿no? De la biosfera, la parte donde que tenemos la plantación, esa, ahí es esa humedad relativa. ¿Ya? Entonces, sí, hoy en día contamos con equipos ya incluso digitales que nos pueden medir la humedad relativa o la humedad del ambiente. Ya, entonces ahí tenemos de 75 a 85%, prácticamente clasificado como una humedad relativa alta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría con las bajas humedades? Pues con las bajas humedades del ambiente puede provocar un estrés hídrico. O sea, por debajo de los 75, ¿no? Ya vamos a tener problemas, ¿no? Con estrés hídrico en la planta, afectando su crecimiento. Por lo tanto, se va a volver un cultivo tardío, ¿ya? El otro es la otra condición climática que también tenemos que conocer, que es importantísimo, es de luz, ¿no? Luz solar. Por lo tanto, esto se mide por horas luz, ¿no es cierto? Lo sabemos. Muy bien. Entonces, pues el cultivo necesita de 5 a 7 horas de luz solar directamente al día para la fotosíntesis eficiente. O sea, no son como otros cultivos. Tenemos otros cultivos que requieren 10, ¿no? 8 horas, 11 hasta 12 horas incluso. Pero en este caso, palma aceitera es de 5 a 7 horas luz solar directa al día para la fotosíntesis eficiente, definitivamente. Otro punto que también hay que tener en cuenta es que necesita una alta radiación solar, ¿no? Eh, que está asociada, ¿no? Con mayores rendimientos de frutos. O sea, así sean esas horas de 5 a 7 horas de luz, pero lo más importante es que tengamos o que esté bien la iluminación o la lux que se mide, ¿no? La iluminación que se mide en lux tiene que estar en un promedio de 2000 a 2300 lux, ¿no? De esas horas que debe haber esa, ¿no? Esa radiación solar. Entonces ahí es donde que vamos a tener mayor rendimiento de frutos de este cultivo. ¿Y cómo mido? Hoy en día incluso el lux o luxómetro, ¿ya? Para medir lo que es la iluminación o lo que es la radiación solar. O sea, en realidad mayormente nos va a medir la radiación solar, porque imagínense, tengamos días nublados y todo aquello, entonces también va a bajar la iluminación, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un referente, o sea, no digo que es bastante eficiente el aplicativo que podemos utilizar, pero nos da una referencia, ¿no? Con un error ¿no? De 10 a 12%, pero ya con otros equipos que ya son más, digamos, específicos para determinar horas luz, ya vamos a tocar las puertas de centros meteorológicos, ¿no? Y para obtener los datos. Así es. Bien, y por otro lado, también es importantísimo considerar el factor viento, ¿no? Aunque no es un factor limitante, por decirlo, ¿no? Pero, pues la palma aceitera refiere aireos con vientos suaves, ¿ya? Vientos fuertes pueden dañar las hojas, además puede afectar la polinización y la calidad de los frutos, definitivamente. Entonces me preguntarán, pero ¿cuál es digamos, el viento ideal? ¿Cuánto debería ser, no? Digamos, porque el viento, ¿cómo se mide? Se mide ¿no? Velocidad por hora, ¿no? ¿Cuántos?
digamos, cuánto de velocidad por hora tiene, ¿no? Por lo tanto, tenemos en cuanto a la velocidad del viento que puede dañar, ya es de 20 a 25, ¿no? Kilómetros por hora, que, o sea, más de esta, ¿no? De este número o el valor del porcentaje del viento, digo, velocidad del viento, ya estaríamos teniendo problemas con, ¿no? Con dañar las hojas y por otro lado, que puede afectar la polinización. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y ahora veamos, ¿no? Hasta ahí nada más con las condiciones climáticas, que son cinco. ¿Cuáles son? Recordemos, la temperatura, que de 24 a 28 grados Celsius, ¿no es cierto? Y precipitación de 1800 milímetros a 500 milímetros, ¿no es cierto? Y después tenemos lo que es la humedad relativa, de 75 a 85% de humedad relativa, luz solar de 5 a 7 horas de luz, que sean bien iluminados, con una alta radiación solar, y los vientos, ¿no? Que tiene que estar con no mayor de 20 a 25 kilómetros por hora. Así es, ¿ok? Muy bien. Ahora sí veamos las condiciones edáficas, ¿no? O las condiciones del suelo que requiere el cultivo de palma cítera, ¿no? Entonces, primero que todo, tenemos que determinar el tipo de suelo, ¿no? Por lo tanto, lo que prefiere el cultivo son suelos profundos, ¿ya? Suelos profundos, bien drenados, ricos en materia orgánica, definitivamente, ¿ya? Y por otro lado, también es mencionar de que prefiere suelos franco-arenosos, ¿ya? Franco-arenosos o franco-arcillosos, que son ideales con un buen balance de retención de agua y permeabilidad, ¿no? Por el mismo hecho de que es de alta demanda de la humedad, que ya hemos visto, ¿no? En la precipitación. ¿Cierto? Y por otro lado, em, también tenemos que considerar el factor de pH del suelo. Entonces, el rango óptimo para este cultivo es de 4,5 a 6,5 de pH. Es el rango óptimo para el cultivo, ¿ya? O sea, un leve ácido, ¿cierto? Del suelo, ¿ya? De 4,5 a 6,5. Entonces, ¿no? Digamos, ¿no? En suelo demasiado ácidos, que es menor a 4 nivel, ¿no? Nivel de pH 4, que ya es demasiado ácido, ahí sí, o sea, ya vamos a tener ciertos límites. O cuando es mayor a 7, o sea, de neutro, que ya son suelos alcalinos, también. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenemos ya demasiado ácido o demasiado alcalino? Pues vamos a tener límite de absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque cuando es demasiado ácido ya vamos a tener presencia de metales pesados como cobre, lo que es aluminio, entre otras. Es lo mismo cuando ya tenemos este, demasiado alcalino, ya también vamos a tener carencia de ciertos elementos, ¿no? Como de azufre y nitrógeno, entre otras. Y lo que sí podemos tener es la acumulación de calcio, pero que, o sea, la planta no es que necesita calcio nada más o no es que necesite nitrógeno nada más, sino tiene que estar en un punto balanceado. Entonces, cuando ya tenemos ya un pH alterado, ya vamos a tener problemas con el tema de absorción de nutrientes. O sea, va a limitar. Por ejemplo, el aluminio va a bloquear el ingreso de otros nutrientes. Por lo tanto, así tú le fertilices con un pH bajo, nunca, o sea, no vas a poder ver la diferencia, el rendimiento de tu cultivo. Entonces va a ser un trabajo que, o sea, empíricamente, digamos, no haces tu análisis de suelo y al final vas fertilizando, ¿no? El ingeniero te dice, sabes que aplica estas cantidades y no te funciona. ¿A quién le echas la culpa? Al ingeniero. ¿Por qué? Porque simplemente te dijo la dosis, no te preguntó por el tipo de suelo, el pH, la conductividad eléctrica. Bueno, en fin, ¿no? Muy bien. Ok, y ahora veamos lo que es el drenaje, que también es otra condición del suelo que también tenemos que ver en el cultivo. Eh, bueno, pues el cultivo, ¿no? De palma aceitera necesita un buen drenaje, ¿ya?
Y la palma aceitera es sensible al encharcamiento, ¿no? Que puede causar también podrición de la raíz. No vayan a pensar de que requiere una buena humedad y ya voy a dejarlo encharcado o hay que tenerlo encharcado. No, tampoco. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas con la podrición de las raíces, propagación de ciertas enfermedades, entonces tampoco no es bueno. ¿Ya? Así es. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Y por el otro, pues los suelos con una capa freática alta también, o sea, no son recomendables, ¿ya? No son recomendables, a menos que se implementen medidas de drenaje adecuada, ¿no? Y es capa freática alta, no es el agua subterránea cercana a la superficie. Por lo tanto, como les decía, obviamente, o por defecto, ¿no? Cuando hay una agua subterránea cercana a la superficie o en otras palabras, cerca a las raíces, obviamente por defecto vamos a tener problemas con las raíces como podrición radicular. Entonces también, no, o sea, es un problema. No digamos, lo que es capa freática está cerca a las raíces. Ya, pero tú no ves, o sea, aparentemente tu humedad todo está súper, pero nunca has realizado calicata. Y tu cultivo tiene problemas, marchitamiento, y nunca lo supiste. ¿Por qué? Porque tal vez no analizas, ¿no? El suelo. Entonces, importantísimo también para determinar estas características, la actividad o la práctica de lo que es realizar calicatas. Importantísimo. ¿Ya? Y otra condición edáfica es la profundidad del suelo. Entonces, la recomendación es, ¿no? Un suelo con una profundidad mínima de 1 a 1,5 metros, ¿ya? Esto, pues, para permitir un desarrollo adecuado del sistema radicular, definitivamente. Y por otro lado, obviamente está la fertilidad del suelo, ¿no? Entonces, como para cualquier cultivo, el suelo tiene que ser rico en nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, que son los cuatro elementos más importantes para el cultivo. Y por otro lado, no, la palma citera es una planta exigente en términos de fertilización, por lo que es común la aplicación de fertilizantes, ¿no es cierto?, para complementar la nutrición del suelo. Y obviamente vamos a ver cuáles son los nutrientes, ciertas dosificaciones, referencias, recomendaciones que, ¿no?, como alcance que vamos a tener, ¿no? Muy bien, solamente esto es por un tema de condición edáfica, que también tiene que ser un suelo fértil, ¿no? Así es, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, entonces ahí terminamos también con las condiciones edáficas que requiere el cultivo, ¿no? En realidad las condiciones climáticas edáficas para el cultivo de palma aceitera. Y ahora sí veamos las variedades comunes que tenemos para el cultivo. ¿Ok? Muy bien. Em, Ahí tenemos la variedad de palma aceitera. La primera es lo que es la variedad dura, ¿no? Así es, la variedad dura, ¿no? Que tiene una cáscara gruesa, así es, aquí podemos ver a la dura, ahí está. Y también tenemos aquí arriba, ya, más claro todavía creo, es de cáscara, ¿no? Cáscara gruesa, como vemos en la fotografía o en la figura, ya, de unos 2 a 8 milímetros, ¿no? Lo que reduce el porcentaje de aceite extraíble. Así es. ¿Ya? Muy bien. Las características, pues esta variedad es menos eficiente en términos de extracción de aceite debido al alto contenido de fibra y la menor proporción de mesocarpio, ¿no? Que es la parte carnosa del fruto. Ya, entonces, esta variedad históricamente fue la primera en ser cultivada, pero en su uso ha disminuido en favor de las variedades más productivas, definitivamente. Ya también ahí vamos a ver la híbrida que también tenemos, pero vayamos a la siguiente presentación. Ok, aquí tenemos igual lo que es la tenera, ¿no? La tenera, que es un híbrido entre dura epicifera. Aquí tenemos a la variedad. Después vamos a pasar. Ya es un híbrido ya, lo que es la tenera. ¿Ya? Entonces es una variedad más cultivada a nivel mundial. Ahí tenemos. ¿Y por qué? Se preguntarán. Entonces, para saber el por qué, conozcamos cuáles son las características de esta variedad. Pues esta variedad tenera presenta una cáscara más delgada
que es de 1 a 3 milímetros, y una mayor proporción de mesocarpio, lo que hace más productiva en términos de aceite extraíble, ¿no? Este, hablemos de un 25 a 30% más que la dura. Imagínense, hay una gran diferencia. Así es. Entonces, la tenera, no, esta variedad, ¿no?, de tenera es preferida para la producción comercial, ¿no?, debido a su alta eficiencia de la extracción de aceite y una buena adaptabilidad a diversas condiciones de cultivo, definitivamente. ¿Ya? Ahí está el híbrido, ¿no? La variedad híbrida tenera. Y por otro lado tenemos a piscifera. La variedad piscifera produce pues frutos sin cáscara, ¿ya? Sin cáscara con una alta proporción de mesocarpio. Aunque es muy rica en aceite, pues esta variedad es estéril, ¿no? Lo que significa que no produce frutos viables, definitivamente. Eso es, ya, o sea, no vamos a tener frutos viables. Entonces, su uso principal de esta variedad es como progenitor masculino con el cruce de dura, ¿no? Para producir la variedad tenera. Entonces, la mejor opción de la variedad que tenemos de las comunes de palma citera es la tenera, que es una variedad y es un variedad híbrido. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos no, bueno, aquí tenemos los primeros pasos del proceso de manejo agronómico de lo que es la palma acitera, ¿no? Muy bien, hasta ahí nada más con las variedades, las tres que son más comunes e importantes. Y ahora sí, veamos, ¿no?, la semilla de la palma aceitera. ¿Ok? Hay dos formas de poder, propagar, ¿ya? Bueno, uno es que empecemos por el vivero y recién instalar en campo definitivo. El otro es de frente al vivero, que ya no hay, ya no vamos a tener previvero, y de frente ya después al campo. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, me preguntarán, ¿cuál es la recomendación o por qué? ¿No es cierto? Porque, por decir, hablemos de vivero, ¿no? Ya, ok, muchos podemos pensar de que digamos, ya de frente al vivero, después al campo. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando ya nosotros propagamos de frente en el vivero, vamos a tener pérdida de 10 a 15% de pérdida. ¿En qué? En la planta, obviamente, en todo aspecto, ¿no? O sea, más que todo por la planta, porque ahí está la rentabilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, eh, no, o sea, de mi punto de vista, no es recomendable. Y por otro lado, tenemos lo que es el previvero y el vivero, ¿no? Y luego al campo definitivo. En esto, por ejemplo, en previvero se va a establecer el cultivo, no vamos a tener un cuidado, ¿no? Entonces, por lo tanto, en previvero vamos a tener 5% de pérdida, en el vivero otro 5%. ¿Por qué? Porque obviamente con un buen cuidado en el privero y cuando ya tenemos en vivero, que es en campo abierto, y obviamente ya van a estar más establecidos, más saludables, por lo tanto, en el campo ya van a tener mayor, digamos, adaptabilidad y vigor, ¿no es cierto? Entonces, eso es la diferencia, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos formas de sembrar, ¿no? Y propagar la semilla de palma acitera para que pueda llegar al campo. Muy bien, ¿ok? Entonces vayamos a lo siguiente. Y vayamos por la siembra y trasplante. Obviamente, para que llegue a la siembra y trasplante, no tiene que pasar por uno de estos, ¿no? Bien, tiene que empezar por privivero y vivero, o bien vivero al campo de frente, ¿no? Y esto es importantísimo, que también tiene sus procesos. Pero si habláramos detalladamente de cada este proceso, wow, nos pasaríamos tal vez todo el curso, que también de repente en otros, ya programaciones vamos a estar viendo temas como instalación y propagación, el previvero, vivero, entre otras. Pero nuestro tema es manejo agronómico, que es todo en general. Por lo tanto, aquí estamos viendo el proceso, ¿no? Y ahora veamos lo que es el labor cultural, la siembra y trasplante del cultivo. Ok, entonces para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Primero, la preparación del terreno, lo cual consiste en la limpieza y desmonte. ¿No? Primero, entonces, tenemos que retirar toda la vegetación que tenemos en nuestro campo, ¿no? Como árboles, arbustos y malezas, ¿no? Y así preparar el área donde se va a establecer la plantación. Y por otro lado, pues, si tenemos ¿no? Desmonte, ¿no? En algunos casos se puede optar por un desmonte selectivo, ¿no? Conservando ciertas especies arbóreas que pueden servir como sombra temporal o para la protección contra el viento. Bueno, en ciertos casos, ¿no? Así es. Y luego viene, ¿no? Luego tenemos lo que es la preparación de drenaje y nivelación, que es importantísimo. Ya como ya hemos visto como una condición edáfica, pues drenaje es fundamental ya para asegurar un buen drenaje. Entonces, como es fundamental, para asegurar el drenaje en el terreno tenemos que evitar encharcamiento. O sea, por eso es fundamental. Ya, entonces, ¿no? Especialmente en áreas con alta pluviometría, esto puede incluir, ¿no? La construcción de zanjas de drenaje, ¿no? Para evitar lo que es el encharcamiento. Y por otro lado, en ciertos campos, ¿no? Es importantísimo también la nivelación, ¿no? En terrenos con pendientes, pues es recomendable nivelar o hacer terrazas, o sea, recomendable, no que digo que tiene que ser así. Bueno, si no, de repente, no es que es un trabajoso, entre otras, al final es la elección del agricultor. ¿Por qué le digo? Porque estamos hablando del drenaje, de su bienestar radicular del cultivo. Entonces, para ser más eficiente, tener rentabilidad y productividad, estas son las recomendaciones. O sea, en pendientes me dirán, pero ahí no se puede, claro que no se puede, pero sí se puede hacer terrazas, ¿no es cierto? Sí se puede. Así es. Entonces, ¿esto para qué? Para reducir la erosión. O sea, uno es por la erosión del suelo mismo y la pérdida de nutrientes, ¿no es cierto? Y lo otro es para el manejo de la plantación. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y después tenemos diseño de la plantación. Por lo tanto, ahí tenemos marco de plantación, ¿no? Entonces, se tiene que definir, ¿no? El diseño, el espaciamiento entre las plantas. Entonces, el marco de plantación más común que tenemos es en triangular, ¿no? O también conocido como, ¿no es cierto?, quincunce, ¿no? Quincunce. Con un espaciamiento más común y más recomendable es de 9 por 9 por 9. ¿Ya? Cuando es en la plantación de diseño triangular o quincunce. Ya 9 por 9 9 lo que equivale aproximadamente a 143 palmas por hectárea, definitivamente. ¿Ya? Muy bien. Ahora vayamos a la siguiente. Una vez que ya tenemos listo, preparado el terreno y diseñado, ¿a qué viene? Pues la siembra en el campo, ¿no es cierto? Ahí estamos entonces con la siembra en campo. Igual, ¿qué hacemos? Preparamos los hoyos que ya están diseñados, ¿no? Con la densidad de cultivo y ahí tenemos ya la preparación de hoyo de siembra. Entonces, igual tiene dimensiones o medida del hoyo. Entonces, las dimensiones aproximadas para este cultivo es de 60 por 60 por 60 centímetros. O sea, 60 de diámetro, ¿no? Del hoyo, de profundidad, ¿cierto? Ahí está, ¿no? De largo por ancho y la profundidad. Así es, 60. Aunque puede variar, ¿no? Según el tipo de suelo y el tamaño de la planta. Así es. Bueno, pero ahí tenemos, ¿no? Lo más recomendable para el dimensionamiento del hoyo. El otro, en la preparación del campo o en la preparación de hoyo, importantísimo también lo que son las enmiendas o abonamiento de fondo. También se conoce como abonamiento de fondo. Entonces, al fondo del hoyo se puede aplicar materia orgánica, como el compost, que es lo más recomendable que podemos hacer. Además de eso, como enmiendas como cal agrícola, ya si el suelo es ácido. Ya si el suelo es ácido, es recomendable utilizar el compost y su cal agrícola.
si es ácido, ¿no? Si está por debajo, si está con 4,5, que sí es aceptable, pero sí podemos un poquito regular hasta 6, ¿no? Hasta que es de 4,5 ¿a cuánto es? Hasta 6,5. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ahí podemos regular, ¿no? Incluso a 5,5, o sea, que sería lo más adecuado posible. Hasta 6. Entonces, así es. Ahí podemos corregir también con cal agrícola su pH. Y también es común aplicar una pequeña dosis de fertilizante inicial, como, ¿no? Fosfato, ¿no? Para estimular el crecimiento radicular. El fósforo sabemos muy bien que trabaja muy bien en ¿no? En la formación radicular. Por lo tanto, es buenísimo, en cualquier cultivo, ¿ya? El fósforo, el fosfato, ¿no? Así es. Ok. Después tenemos, ¿no? Lo otro, ¿ok? Tenemos lo otro, lo que es ya prácticamente, ¿pasó? A ver, ya tendríamos lo que es el trasplante de las plántulas, ¿no? Una vez que tenemos ya listo el hoyo y el abonamiento de fondo, ¿no? Entonces, primero para trasplantar tenemos que seleccionar las plántulas que tienen que ser más vigorosas con un buen sistema radicular, que es de 8 a 12 meses de edad que las plantas que se va a trasplantar, ¿ya? 8 a 12 meses de edad. Y al menos con 5 a 7 hojas bien desarrolladas, no así que lo que están saliendo, sino bien desarrolladas. Por ahí, incluso en otros libros o tesis, en ciertas cosas vamos a tener como referencia o recomendación incluso ¿no? De 6 a 8, ¿no? ¿No? Incluso de 8 a 10, pero ya se cuenta todas las hojas, que también no son hojas verdaderas o hojas bien desarrolladas. Pero cuando hablamos de hojas bien desarrolladas, son las hojas ya verdaderas, entonces que es de 5 a 7 que hay que tenerlo en cuenta. Así es, ¿ya? Muy bien. Y después ya trasplantamos, ¿no? Donde vamos a colocar la plántola en el hoyo, asegurando ¿no? Que la base del tallo quede al nivel del suelo. Ya entonces rellenamos con tierra y no hay que compactar ligeramente ya para evitar la bolsa de aire. Así es. ¿Ok? Muy bien, definitivamente. Después viene, una vez que hemos trasplantado, ya, y después de compactar ligeramente, no que compactar ya, sino ligeramente para evitar, no sea, bolsas al aire, ¿no? Por lo tanto, ahí viene ya el riego inicial, ¿ya? Riego inicial. Entonces, ya después de trasplantar inmediatamente, se debe regar, ¿no? Generosamente para asegurar que el suelo alrededor de las raíces estén bien húmedo y en contacto con las raíces. Por esa misma razón, se hace el riego inicial después de trasplante. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasó? También nos hemos saltado demasiado. Ahí estamos. Y después tenemos ya, bueno, hasta ahí con la siembra y trasplante. Y ahora conozcamos a otro manejo agronómico que es el manejo de malezas o control de malezas. ¿Ok? Muy bien, entonces, para ello, lo que tenemos que hacer primero es la identificación de malezas, ¿no? Tenemos que conocer, porque si no sabemos, o sea, no se puede. ¿No? Entonces, identificar las malezas. Entonces, ahí tenemos tipo de malezas. Tenemos malezas herbáceas, malezas trepadoras y malezas arbustivas. Ya en malezas herbáceas, ¿no? Tenemos a gramíneas, hierbas de hoja ancha, que suelen ser las más comunes en plantaciones jóvenes. ¿No? Por ejemplo, tenemos a Imperata cilíndrica, ¿no? Que se conoce con su nombre común como cojón, ¿ya? También tenemos a Ceperus sp, que es ¿no? Lo que es el yunquillo o junquillo, ¿ya? ¿Ya? Que son malezas herbáceas que se puede presentar, ¿no? En palmas achiteras. Así es. ¿Ya? Y también tenemos malezas trepadoras, ¿ya? Que son plantas que crecen sobre las palmas, dificultando su crecimiento. Por ejemplo, tenemos a Micania micrantha, ¿no? Que es el bejuco. ¿Ya? Y también tenemos las malezas arbustivas que pueden, ¿no? Prácticamente son arbustos que pueden compartir agresivamente con las palmas. Así es, o sea, mejor dicho, claro, compartir o
competir por los nutrientes, ¿no? Así es. Ejemplo, tenemos a Cromolaina odorata, que es el Siam wheat. Así es, Siam wheat, ¿ok? Bueno, una vez que hemos identificado tipo de malezas, tenemos que evaluar la infestación. Para ello, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que inspeccionar de forma periódica la plantación. De esa manera, identificar la presencia, el tipo de malezas. Y esto ayuda pues a determinar la estrategia de manejo más efectiva. Así es. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que registrar, mapear las áreas con alta infestación, ¿no? Para priorizar el control en las zonas donde tenemos malezas. Así es. ¿Ok? Muy bien. Después ya, una vez que hemos identificado, ¿no es cierto? Una vez que hemos identificado las malezas, vienen las estrategias de manejo de malezas. Entonces, primera estrategia que tenemos es control cultural. ¿Ok? Control cultural. Entonces ahí podemos controlar, ¿no? Con cobertura vegetal, de ciervo manual o mecánico, también utilizando lo que es el mulching o acolchado. La cobertura vegetal, ¿no? Consiste, así es, establecer coberturas vegetales como leguminosas, ¿ya? Ejemplo, tenemos ahí la especie Pauraria basiloides y también a Mucuna sp, que son leguminosas que podemos establecer como cobertura vegetal, ¿no? Que actúan como una barrera natural contra las malezas y de esta manera también mejoran la estructura del suelo y aparte de ello aportan nitrógeno, definitivamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? También tenemos, por otro lado, lo que es el desierve manual o mecánico, que es otra estrategia con control cultural, ¿ya? O otra práctica. Esto se realiza mayormente en las primeras, ¿no? Esta práctica se realiza en las primeras etapas de la plantación que se puede realizar, ¿no? De hierve manual, ¿no? Alrededor de las palmas jóvenes o también utilizar herramientas mecánicas como asadas o desmalezadoras. ¿Por qué? Porque es importante hacerlo con cuidado también, el deshiervo, así sea manual o mecánico. ¿Esto para qué? Para no dañar las raíces superficiales de las palmas. Y otro control es como el acolchado de lo que es el mulch. Entonces, también podemos aplicar, ¿ya? Podemos aplicar una capa de residuos vegetales como hojas secas de palma, ¿no? Alrededor de la base de las palmas. ¿Esto para qué? Obviamente para suprimir, ¿no es cierto? Para suprimir el crecimiento de malezas, o también muchos conocemos como arbences, ¿no? Y por otro lado, para retener la humedad del suelo. Así es. Ahí está entonces control cultural como una estrategia de manejo de malezas. ¿Ok? Muy bien. Y el otro es el control químico. Ahí podemos utilizar, ¿no? Herbicidas preemergentes, herbicidas postemergentes, aplicación dirigida. Y ahí tenemos también las tres estrategias. Entonces, por decir, ¿no? Las herbicidas preemergentes se aplican al suelo, ¿no? Así es, son herbicidas que se aplican al suelo antes de la emergencia de las malezas. Y, ¿no? Y estas herbicidas forman ya una barrera química que inhibe la germinación de las semillas de malezas. Ejemplo, tenemos a pendimetalin, que es un herbicida preemergente, ¿ya? Como algo como preventivo. Así es. O sea, al suelo se aplica antes de que tengamos la emergencia de las malezas. En otras palabras, antes que se propague, ¿no? Eso. Después tenemos herbicidas postemergentes. ¿Ya? Y estas herbicidas pues se aplican ya directamente sobre las malezas ya establecidas. Así es, ya se aplican directamente sobre las malezas ya establecidas. Los herbicidas selectivos se pueden usar para controlar malezas específicas sin dañar las palmas. Por ejemplo, tenemos a glifosate y usando como precaución. Esto sí es, bueno, esto vamos a tocarlo bien al fondo. Tenemos ¿no? Una lista que en las siguientes presentaciones. Ahí vamos a ver por qué tiene que ser con bastante precaución. Ok, después tenemos la aplicación dirigida, ya donde se aplica ya herbicidas
ya dirigidas, ¿no? O sea, es esencial ya dirigir la aplicación solo a las malezas para evitar el contacto con las palmas, que es especialmente en plantaciones jóvenes. Y otra estrategia de manejo de malezas es el control biológico. Podemos trabajar ahí, por ejemplo, con agentes biológicos y por otro lado también con la compa, que tenemos que ver también, o sea, para trabajar con control biológico, que lo que tenemos que determinar también es la compatibilidad. Entonces, el control biológico eh, consiste, ¿no?, en utilizar enemigos naturales, malezas, como insectos fitófagos, ya hongos patógenos o pastoreo controlado con animales, como ovejas, o para reducir la población de malezas. Así es un control biológico. Insectos ¿no? Fitófagos que se alimentan de esa, ¿no? De esa mala hierba o de esa maleza. Eso es. También hongos patógenos que puede atacar y así no ocasionar alteración fisiológica, o sea, enfermar a la maleza y al final controlar, ¿no? El otro, el pastoreo controlado con animales, como ovejas, otros animales herbívoros, ¿no?, para reducir la población de malezas. Y por lo tanto, sí hay que asegurar que los agentes biológicos no afecten negativamente, ¿no?, a las palmas o a la biodiversidad del ecosistema local. Así es. Ok, muy bien. Eh, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, como para ¿no? Para lo que es control biológico, si preguntan con qué podemos emplearlo, ahí tenemos, por ejemplo, a Coccinella speraceae y también a Cercospora sp, ya para poder aplicar esta estrategia. Justamente esto es lo que les decía de que vamos a ver eh, prácticamente en control de malezas, que es como un mantenimiento de la plantación, ¿no? Entonces aquí tenemos herbicidas utilizados en cultivos perennes, ¿ya? Entonces ya hemos visto los preemergentes, postemergentes no selectivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí lo tenemos, ¿ok? A ver, primero, muchos sabrán, ¿no es cierto? Eh, o no también, ¿a qué se dice un preemergente cuando se dice una herbicida o un químico selectivo y no selectivo? Bueno, preemergente es, ya saben, ¿no? Antes de que emerge la maleza, ¿no es cierto? No selectivo, o sea, en postemergente no selectivo es que es de forma general, o sea, para cualquier maleza. Cuando es selectivo es específicamente para un, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? O sea, ¿qué ingredientes activos podemos utilizar? Ahí tenemos en preemergentes lo que es el pendimetalin, ¿no? Que es para paja pelúa, bro. También tenemos lo que es el alacloro para lazo y gramizo, ¿ya? Para preemergentes también tenemos a me- metolacroro, que es el dual gold para esa maleza, y lo que es el atraxina para hoja ancha. Ya, estos ingredientes activos es como preemergentes, ya antes de que emergen las malezas. Y por otro lado tenemos a postemergentes, que son no selectivos. Ahí tenemos también o sea, dos tipos, de contacto y sistémico. Contacto es cuando va a llegar a las hojas y o sea, por contacto va a tener el efecto. Por otro lado, sistémico es cuando la planta va a absorber. Entonces absorbe y recién todo su parte fisiológico va a tener, ¿no? Prácticamente eh, va a tener una alteración fisiológica, como es sistémico, ¿no? Cambio morfológico y al final va a morir la planta. Eso es. Entonces, en contacto
tenemos a paraquat, ¿no? ¿No es cierto? Para gramoxene. También tenemos a glufosinato de amonio para basta y finale. Y tenemos a dicuat, ¿no? Como lo que es el reglone, ¿ya? De contacto. Ahora por sistémico tenemos glifosato, glifosa y lo que es el Roundup Spectra. ¿Y por qué está marcado glifosato de esta manera? ¿No? Es porque ha tenido bastante polémica a nivel internacional el tema de glifosato, ya que es un herbicida sistémico, una mala práctica, eh, prácticamente puede causar daño al personal que está aplicando, que está manipulando. Ya a largo plazo incluso puede tener cáncer, producción de cáncer, entre otras anomalías que puede sufrir el personal que está trabajando con glifosato, un mal manejo. Y lo otro es que si no haces un buen manejo en la aplicación y de repente estás trabajando con otro tipo de cultivos y llega el glifosato al cultivo no, o sea, no selectivo, o sea, que en realidad no querías, no era objetivo, que al cultivo mismo lo salpicaste, qué sé yo, un accidente, algo. Entonces ese cultivo, como es sistémico, va a absorber, va a tener ciertas cosas, al final sí rinde, todavía un fruto puede dar, y por lo tanto, o sea, como es por accidente nada más, como un salpicón por ahí, y eso va a tener un problema en ya como un residuo químico en el fruto, y para el consumidor puede ser dañino. Así es. Por eso es importantísimo, ¿no? El uso de agroquímicos adecuado también, que se tiene que seguir con los protocolos, entre otros. Ya por eso es marcado en rojo. En muchos países no está permitido ya incluso. Hay ciertos países que sí todavía. ¿Ya? Eso es. Muy bien, después tenemos la fertilización y nutrición de este cultivo. ¿Ya? Fertilización y nutrición. Entonces, tenemos que ver el tema de, primero, para realizar una buena fertilización y una buena nutrición del cultivo, tenemos que diagnosticar la fertilidad del suelo. ¿Y cómo lo diagnosticamos? A través del análisis de suelo. Entonces tenemos los pasos. Primero tenemos que realizar un muestreo del suelo, ¿no es cierto? ¿No? Realizamos un muestreo representativo del suelo, ¿no? Antes de establecer la plantación y periódicamente durante el ciclo de vida de la planta. Entonces esto incluye tomar muestras de diferentes profundidades y áreas de la plantación. Y por otro lado, también tenemos parámetros analizados, ¿no? Dentro de análisis de suelo. Ahí tenemos, ¿no? Análisis del suelo, que debe incluir el nivel de pH, porcentaje de materia orgánica, contenido de macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, y los micronutrientes que incluye también como boro, zinc, cobre, molibdeno y hierro. Y estos datos son fundamentales para diseñar un plan de fertilización adecuado. ¿Ya? Entonces, después viene ya la interpretación de resultados. Una vez que hemos analizado, o basándonos a los parámetros, ¿no? Parámetros para su analización, ya viene la interpretación de resultados. Y es importantísimo. A veces muchos mandamos nada más nuestro análisis, la muestra del suelo, y nos regresa con una ficha de análisis de suelo y uno mismo tiene que interpretar o algo por el estilo, ¿no? Pero lo más adecuado y está en su deber, pues, de lo que es el analista de suelo, el especialista de suelo, el laboratorista de análisis de suelo. Así como cuando vamos a un tópico, a una consultoría, a una clínica, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Sacamos consultoría. ¿Cuánto cuesta? 20 soles, 50 soles, 100 soles, dependiendo, ¿no es cierto? ¿Para qué es la consultoría? Pagamos y después nos toma muestras, muestra de sangre, muestra de orina, entre otras. Llevan al laboratorio, analizan y después te dice, tienes esto, cómprate esto. ¿No es cierto? Es lo mismo, es el mismo procedimiento con el tema de análisis del suelo.
Llevamos nuestra muestra y obviamente tenemos que seguir los pasos de análisis de suelo para el muestreo. Ya luego llevamos al laboratorista y después, una vez que sale la respuesta, ¿no? O el diagnóstico, el laboratorista de suelos nos tiene que interpretar el resultado del análisis de suelo. Ya, entonces, ¿esto para qué? ¿Para qué sirve? O sea, tenemos que solicitar eso. Está en su deber de darnos, brindarnos esa interpretación de análisis de suelo. Entonces se determina, pues, las enmiendas necesarias. O sea, una vez que tenemos el resultado, nos puede decir, ¿no? El analista nos puede dar algún alcance de recomendación necesario, ¿no? Para corregir deficiencias o también desequilibrios en los nutrientes que tenemos. Así es. Si uno es, digamos, especialista, no sé, ingeniero, técnico, y si sabe, claro, mejor. Si te está mintiendo, le capturas ese momento. Ah, estás mintiendo, que no sé, en fin, ¿no es cierto? Ya después viene, después de análisis de suelo, también otro método de diagnosticar el- lo que es la fertilidad es a través de síntomas. ¿Y cómo hacemos para determinar eso? Tenemos que realizar análisis foliar, ¿no es cierto? Tenemos que analizar las hojas. Entonces, igual se realiza muestreo foliar. Entonces, para este análisis se recomienda realizar análisis foliares anuales, ¿no? Para evaluar el estado nutricional de las palmas. Y esto se hace tomando muestra de hojas jóvenes, generalmente de la hoja 17, ¿no? Que es representativa del estado nutricional de la planta. Y por otro lado, tenemos la interpretación de resultados. Entonces, ya una vez que, así como en análisis de suelo, cuando ya tenemos resultado, eh, ya con la interpretación nos va a ayudar a ajustar el plan de fertilización, de esta manera asegurando que las palmas reciban los nutrientes que necesitan en las cantidades correctas. Así es. Muy bien, y después conozcamos cuáles son los macronutrientes esenciales de su manejo. Ya aquí tenemos primero a nitrógeno. ¿Y para qué sirve nitrógeno? Pues nitrógeno nos sirve para el crecimiento vegetativo y el desarrollo de las hojas, ¿no? Lo que es crucial para la fotosíntesis, definitivamente. Eh, Se puede aplicar, ¿no? El nitrógeno podemos aplicar para la palma en forma de urea, fosfato de amónico o nitrato de amonio. ¿Ya? Entonces, pues por otra parte, o sea, en cuanto al nitrógeno, para su aplicación es recomendable dividir la aplicación de nitrógeno en varias dosis a lo largo del año, ¿no? Para evitar pérdidas por lixiviación, al menos en 3 momentos al año, o sea, 3 veces al año, ¿ya? Para no tener pérdidas por lixiviación. Y lo otro es la dosis, o sea, con qué cantidad puede aplicar nitrógeno. ¿Ya? Ya en la etapa de producción. ¿No? La cantidad, en realidad, para ser más eficientes, vamos a tener una variación en cuanto a lo que es la cantidad. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos al análisis de suelo. Entonces, no hay digamos, una cantidad exacta, ¿no? Pero generalmente oscila entre 0,5 y 1,5 kilogramos de nitrógeno por planta por año. Entonces, con esto ya podemos guiarnos ya. Sea medio kilo a 1,5 kilos. Ya está. Entonces, ya con esto ya nos guiamos, ya no estás de repente esperando o no haces tu análisis de suelo. Entonces, más o menos ya con los síntomas que tiene, entonces ya podemos adecuarnos, ¿no? Así es. Pero para ser más eficientes, tenemos que guiarnos con el análisis de suelo, ¿ya? Así es. Después tenemos fósforo. El fósforo es vital, ¿no? Para el desarrollo de las raíces, el transporte de energía en la planta. ¿Ya? Y se aplica principalmente en forma de fosfato de roca o superfosfato, ¿ya? Sabemos que el fósforo es menos móvil en el suelo, por lo que se debe aplicarse cerca, ¿no? De la zona radicular del cultivo. En cuanto a la dosis, pues generalmente tenemos de 0,2 a 0,5 kilogramos, ¿no? De fósforo, ¿ya?
por palma por año, o sea, de 200 a 500 gramos. Así es, ¿ya? Muy bien. O sea, eso es por lo general, o sea, tenemos un aprox, oscila más o menos en ese intervalo. Después tenemos a potasio. El potasio, pues, nos ayuda a mejorar la resistencia a enfermedades. Además, regula el balance hídrico y es crucial para la formación de frutos. Así es. Y como fuente, el cloruro de potasio es una fuente común y es importante, ¿no? Prácticamente monitorear los niveles de cloruro, ya que un exceso puede ser perjudicial, ¿ya? Así es. Ahí se puede aplicar con cloruro de potasio. Y la dosis pues varía según suele estar ya según el análisis va a variar, ¿no? Va a variar. Entonces suele estar de 1 a 2,5, ¿no? ¿No? Kilogramos de lo que es el cloruro de potasio, ¿ya? O cloruro de potasio o potasio por palma por año. Así es, ¿ya? Muy bien. Después tenemos de calcio y magnesio, que ambos en realidad son esenciales para la estructura celular y el metabolismo enzimático del cultivo. Ya se puede aplicar en forma de cal agrícola, eh, también se puede aplicar dolomita, que también aporta, ¿no? Lo que es el magnesio, dolomita así es, dolomita también aporta magnesio y se recomienda pues aplicaciones periódicas para mantener un pH adecuado y suplir estos nutrientes. La dosis también depende del pH y de las concentraciones iniciales en el suelo, pero típicamente pues se aplica de 0,5 a 1 kilogramo o a 1 kilo de calcio, ¿ya? Que de 0,3 ¿no es cierto? O sea, bueno, esto ya es para magnesio, ¿no? Para calcio es de 0,5 a 1 kilo, ¿ya? Y para magnesio es de 0,3 a 0,6 kilogramos por palma por año. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y después tenemos los micronutrientes para el cultivo, ¿no? De palma acitera. Ahí tenemos a boro primero, ¿ya? Y boro es vital, ¿ya? Es vital para su crecimiento celular y fertilidad del polen. Ahí trabaja muy bien el boro, ¿ya? Y su deficiencia de boro puede provocar la deformación de hojas y la reducción del crecimiento de las raíces. Por lo tanto, es importantísimo el boro. ¿Ya? Y podemos aplicar en pequeñas cantidades, como por ejemplo lo que es el bórax, ¿ya? Que trae boro, ¿no? Debido a su necesidad en menores cantidades, pero debe ser monitoreado regularmente. Así es. También tenemos a zinc. El zinc ese es importante para la síntesis de proteínas, el crecimiento vegetativo. ¿Ya? Su deficiencia puede manifestar, ¿no? Lo que es el enanismo de las plantas y la clorosis intervinal, ¿ya? Así es. Entonces, igual el zinc podemos aplicar, eh, ¿no? Como por ejemplo el sulfato de zinc, que es una fuente común, ¿ya? Y las dosis pues varían según el análisis de suelo y el tejido foliar. Así es. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Y aquí tenemos las estrategias de fertilización. Tenemos primero lo que es la fertilización orgánica. Podemos hacer el uso de compost o estiércol, ¿ya? Que son residuos de cultivos también, pero que sean descompuestos. Lo cual, este tipo de fertilizantes o abonos orgánicos va a incrementar la actividad microbiana y va a suministrar nutrientes. Así es. Además, va a mejorar la retención de agua, la retención de nutrientes y reduce la necesidad de fertilizantes químicos y contribuye a la sostenibilidad de la plantación de la palma, ¿ya? Así es. Y otra estrategia es la fertilización química. Por lo tanto, tenemos aplicación fraccionada y lo otro es a través de fertirrigación. Aplicación fraccionada es para evitar, ¿no? Pérdidas por lixiviación y la volatilización.
Entonces, es recomendable fraccionar las aplicaciones de fertilizantes a lo largo del año. Y por otro lado, también donde vamos a tener áreas con riego, ¿no? Nuestra plantación de palma con áreas con riego, pues la fertirrigación se puede instalar, lo cual nos permite la aplicación simultánea de agua y fertilizantes, pues lo cual va a mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes. Así es. Y otra estrategia de aplicación de fertilizantes es la fertilización foliar, ¿ya? Prácticamente ya es un complemento nutricional, no es, digamos, la primera alternativa. La primera y la mejor es la fertilización al suelo o fertilización edáfica. Es la mejor. La mejor absorción de nutrientes está por las raíces. Lento, pero en mayor porcentaje. Mientras que por vía foliar es rápido en menor porcentaje. Eso es la diferencia. Ya, entonces la fertilización foliar puede ser no útil como un complemento y especialmente en situaciones de estrés o cuando el suelo tiene problemas de disponibilidad de nutrientes, o sea, cuando estamos problemas de pH. Ya, entonces, para su aplicación o para aplicar esta estrategia de fertilización foliar, pues se recomienda aplicar en las horas frescas del día y en dosis bajas, ¿no? Para evitar quemaduras en las hojas, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Ya, y después viene manejo nutricional a lo largo del ciclo de vida. Ya, ahí tenemos la fase de establecimiento, que es de 0 a 3 años. Aquí, por ejemplo, hay que enfocar, ¿no? El crecimiento radicular y vegetativo de este cultivo. Ya durante los primeros años es importante asegurar un buen desarrollo de las raíces y un crecimiento vegetativo robusto. Entonces se deben aplicar nutrientes balanceados con especial atención al nitrógeno y fósforo, lo cual es importantísimo en la fase de establecimiento, ¿ya? De 0 a 3 años. Luego tenemos la fase de producción, que ya es de 3 a 25 años. Y entonces, igual hay que mantener la salud y productividad ¿no? del cultivo, ¿no? Entonces, a medida que las plantas entran ya en la fase de producción, pues el enfoque cambia a tener ya o a mantener altos niveles de potasio y magnesio, ¿no? Que son esenciales para la formación de frutos. ¿Ya? Y con esto hay que continuar pues con el análisis foliar y el suelo, ¿no? Para ajustar las dosis de fertilizantes según las necesidades cambiantes de las palmas. ¿Y esto cuándo? En la fase de producción. ¿Por qué? Porque cada año que va pasando va a ir cambiando. Por lo tanto, no va a ser una fertilización estable. Entonces va a ser importantísimo el análisis del suelo y análisis foliar. Así es. Ya, el otro es la fase de declive, ¿no? Que ya es de 25 a más años. Ahí sí ya vamos a tener ya reducción gradual de fertilizantes. En las palmas más viejas ya se puede reducir, ¿no? Gradualmente la fertilización a medida que la productividad disminuye. Es siempre monitoreando la salud general de las plantas. Así como ya las personas, nosotros, ¿no? Cuando ya tenemos una cierta edad, ya vamos bajando la potencial de trabajar, de tener energía, y lo mismo también con las plantas, ya mayor a 25, que en realidad es a 30 años, ¿no? Entonces, de los 25 a 30, en esos 5 años ya va a bajar gradualmente, pero que todavía se puede aprovechar del cultivo. Así es. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que es las combinaciones de NPK, magnesio y boro en palma aceitera o también conocido como palma africana, ¿no? Ahí tenemos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos las cantidades que podemos utilizarlo por hectárea y la cantidad ¿no? De los elementos nutricionales, kilogramos, ¿no? Por hectárea. Por ejemplo, la edad de 4 a 6 meses, ahí tenemos las cantidades que podemos aplicar, ¿ya? Tenemos nitrógeno 140, ¿no? Fósforo 127, potasio 298, lo que es el magnesio 65 kilogramos por hectárea. Y boro, o sea, cero.
Ya después ya también hacemos, ¿no? Ya después de la primera aplicación, hacemos la segunda, ¿no? Dentro de los 4 o 6 meses, y ya con nitrógeno. O sea, dependiendo, si es escaso o, digamos, ya se cuenta ya con ya aplicaciones de base o fertilización de base, ¿no? En realidad dos. Y lo otro, la otra aplicación que se puede hacer es con esta dosis, que es de 109 de nitrógeno, 100 de potasio, 494 ¿no? de potasio, disculpen, de fósforo y 100, y magnesio 100 y boro 2 kilogramos. Entonces, esta también ya, según cómo se ha venido manejando desde la preparación del suelo, que también podemos emplear. Y lo otro es, de 7 a 9 años, ¿ya? Así es. Igual tenemos ahí las dosis, ¿ya? Eh, con escasos y de forma regular que cuando tenemos. Cuando es demasiado escaso, con 109 kilos de nitrógeno, 100 de fósforo, 247 de potasio, magnesio 101 y 2 kilos de boro. El otro es de 112, 55 de fósforo, 221 de potasio, 43 de magnesio y 3 de boro. Ya después ya lo que es 10 a 12 años, ahí sí, 100, ¿no es cierto? 138 kilos de nitrógeno, 146 de fósforo, 257 de potasio, 108 de magnesio, 3 de boro. Ya kilos por hectárea. De 10 a 13 años, igual también, ahí tenemos variaciones cuando es mínimo requerimiento nutricional, que es de 72 kilos de nitrógeno, 37 de fósforo, 185 de potasio, 27 de magnesio y 6 kilos por hectárea de boro. Ya, así es. Entonces ahí tenemos las cantidades, ¿no? Que podemos emplear. O sea, no son referencias, que en realidad ya sabemos que para ser exactos tenemos que basarnos al análisis de suelo y análisis foliar. Eso es lo más adecuado. Bien, entonces rapidito ahí vayamos con manejo de plagas y enfermedades. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos las principales plagas de la palma. Ahí tenemos a lo que es el rinoceronte, ¿ya? Rinoceronte, lo que nos va a causar son perforaciones en las hojas jóvenes en forma de V, ¿ya? Y tallos debilitados y en casos severos, la muerte de la palma. Y podemos controlar este rinoceronte, ¿ya? Con uso que en realidad su nombre científico es Oryctes rhinoceros, ¿ya? Y podemos primero trabajar con control biológico, uso de hongos entomopatógenos como Metarrhizum anisoplidae, ¿ya? El control cultural prácticamente ya es eliminar o destruir restos de troncos o plantas viejas que sirven como sitios de cría para el escarabajo, ¿ya? Así es. El otro es el control químico, ya la aplicación de insecticidas en los puntos de ataque de la infestación severa, ¿no? De esta plaga. Así es. Y después tenemos lo que es el gusano cachón, ¿ya? Gusano cachón. Síntomas que nos va a ocasionar son hojas ¿no? desflecadas o difoliación significativa, ¿no? Que reduce la capacidad fotosintética de la palma. ¿Por qué? Porque ahí tenemos problemas con las hojas. Por esa misma razón, vamos a tener reducción fotosintética de la palma. ¿Y cómo manejamos? Podemos utilizar enemigo parasitoides como trichograma, ahí tenemos en fotografía, lo que es trichograma SP para atacar los huevos de la mariposa, ahí tenemos. ¿Ya? Y lo otro es con la recolección manual de larvas en casos de infestaciones iniciales, o sea, cuando recién está iniciando. Igual también se puede aplicar control químico con insecticidas específicas para lepidópteros, ¿no? En caso de infestaciones severas. Así es. Y luego tenemos a los ácaros, ¿ya? Lo que va a ocasionar los ácaros es hojas amarillentas, con manchas necróticas
y también va a sufrir la planta, ¿no? Caída prematura de hojas. ¿Cómo lo controlamos? Podemos controlar con la introducción de ácaros depredadores, como lo que es el Amblyseus sp. Ya ahí tenemos Amblyseus sp también, que, ¿no? Que va a controlar a, ¿no? a los ácaros, que es un depredador. Así es. Y también podemos utilizar acaricidas específicos en casos de alta infestación, como control químico. ¿Ok? Muy bien. Y ahí tenemos todavía algunas, como lo que es el anillo rojo, ¿ya? Eh, Igual lo que va a causar es el amarillamiento y bronceado progresivo en forma ascendente, ¿ya? Y las raíces también la corteza va a tornar de amarilla y luego rojiza. Ya después vamos a tener anillo de color pardo, crema, localizada y generalmente cerca de la periferia del tronco. Por eso se conoce como anillo rojo. Ya ahí tenemos. Así es. Mm, Entonces, podemos controlar con lo que es el garrafaga PET, ¿ya? Como tallos de caña de azúcar o pedúnculos de palma y ferormonas de agresión. Acá hay con la trampa, una forma de control, ¿ya? O también podemos aplicar a otro enemigo natural para el control de esta plaga, lo que es el Rhinchoporus palmarum, ¿no? Para esta Rhinchoporus palmarum, que es la plaga, lo que es la Beauveria baciana, que es un enemigo natural, que es un entomopatógeno, que va, eh, ¿no? Proliferarse en el cuerpo de la plaga y finalmente se va a formar micelios y la va a matar, ¿no? A la plaga. Así es. Ya también tenemos a Strategus Olaius, ¿ya? De Nastinae, que es de familia Nastinae. Ahí tenemos entonces, igual esta plaga va a causar, ¿no? Daño al bulbo subterráneo y construye galerías, así como vemos, ¿ya? Y esto vamos a tener en el estipe. Además, vamos a sufrir este marchitamiento y la muerte de la planta, ¿ya? Así es. ¿Cómo controlamos? Con la limpieza de la plantación, retirando restos de madera y malezas alrededor de las palmas. ¿Ya? Muy bien. Y ahí tenemos las plagas importantes de la palma, ¿no? Tenemos ahí a Sibyline fusca, lo que es el Opsiphanes casina, a Caligo sp, ¿no? Lo que es el Eurosterna eliasa. También tenemos a Brasolis sophorarai, ¿no? Sophorarai, ¿ya? Y que son plagas defoliadores, o sea, que atacan mayormente a las hojas. De forma general son lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Y también tenemos a desfoliadores, ¿no? Que causan daño mayormente cuando en estado de larva. Todo esto, ¿cómo lo controlamos? Pues de forma biológica podemos aplicar bacilos thuringiensis para su control. También químicos podemos utilizar insecticidas, o sea, para todos los desfoliadores, como peritroides o carbamatos, ya insecticidas. Con eso podemos controlar estas plagas. Así es. ¿Ya? Y también tenemos enfermedades del cultivo. ¿Ya? También tenemos enfermedades. Ahí tenemos por ejemplo, la primera enfermedad, marchitez letal, que es un amarillamiento de hojas y marchitez generalizada y muerte de hojas y finalmente la muerte de la planta, ¿ya? Ahí podemos prácticamente para su control, ¿no? Eliminación y destrucción de palmas infectadas ya con esta enfermedad, ¿no? Para evitar la propagación del patógeno. Y por otro lado, eh, bueno, eh, un poco por ahí, digamos, cuando ya está generalizado, no se puede controlar la planta. Único es eliminar y destruir la palma que ya está infectada. O sea, ¿por qué? Porque ya está dañada, es difícil ya mejorar es como un cáncer ya. Y no existe un tratamiento químico efectivo una vez que ya está ya la planta enferma.
único es la prevención. Ya la prevención siempre hay que estar, este, hacer su manejo adecuado del, ¿no? Prácticamente desde la preparación del suelo. Así es. Igual también tenemos anillo rojo, que no es por la plaga, sino que es un nemátodo, ¿ya? Así es. Lo que es el Bursafelunchus cocofilos, ya que es un anillo rojo que va a causar esta enfermedad y que es un nemátodo. Y obstruye los vasos conductores de la palma, causando la muerte de la planta. Así es. ¿Ya? Vamos a tener síntomas como hojas externas amarillas o rojizas, la caída de frutos y un anillo rojo visible en el tallo cuando se corta transversalmente, así como vemos aquí en la fotografía. ¿Ya? Entonces, igual para controlar a este nemátodo podemos utilizar el mismo nemátodo, pero que son entomopatógenos. Ya, así es, con este nematodos entomopatógenos podemos controlar de forma biológica. El otro es la eliminación de palmas enfermas. Eh, con control químico, pues podemos inyectar nematicidas en palmas infectadas, aunque esto solo es una medida, ¿no? Paliativa. Así es. ¿Qué más? Otra enfermedad tenemos, podredumbre del cogollo, ¿ya? Y es causado por un hongo que ataca al cogollo de la palma. Ya, entonces, como síntoma vamos a tener hojas jóvenes que se marchitan y mueren, también la descomposición del cogollo y finalmente la muerte de la planta. Como control químico podemos aplicar fungicidas sistémicos como lo que es el metalaxil en las fases iniciales de la enfermedad, ¿no? Para poder controlar. El otro es el control cultural, donde tenemos que hacer manejo de drenaje del suelo y de la misma manera evitar el exceso de riego para reducir la humedad que favorece al hongo. Así es. ¿Ok? Muy bien, ahí tenemos entonces ciertas enfermedades que acabamos de mencionar. Ahí tenemos también al anillo rojo que ya hemos visto, un poco más claro que es causado, o sea, el Victor, importantísimo. Ahí tenemos a lo que es el, ¿no? Rechonfuros palmaro, ¿ya? Así es. Control, ¿qué hacemos? Recolección del vector y quema de plantas enfermas, ¿ya? Así es. También tenemos aquí lo que es lo que es el podredumbre basal húmeda, que es causada por Erwinia sp, que es una bacteria. Así es, ahí tenemos los síntomas. Ya síntomas externas, o sea, vamos a tener marchitez general. Interna es ya prácticamente igual pudrición internamente. Ya, así es. Podemos controlar con lo que es el casumín, ya, casugamecina, ya, para control de Erwinia sp. Ya, igual ahí tenemos manchas foliares como lo que es la atracnosis, ya, y bueno, ahí tenemos en la hoja, ¿no? Entonces podemos controlar esta enfermedad con fungicidas como carbamatos. También podemos controlar con Masube, Mansate y lo que es el Dinate, ¿no? Ditane, disculpe. Así es. Ok, también tenemos marchites progresiva, ¿ya? En marchitis progresiva podemos controlar con vector de piretroides, ¿ya? Con piretroides trabaja muy bien para marchitis sorpresiva, ¿ya? Y bueno, y como control cultural también es eliminar las plantas muertas por esta enfermedad. Y tenemos la pudrición del cogollo, ¿ya? Como control hay que utilizar fungicidas carbamatos, como Mansueb, igual lo que es el metalaxil más Mansueb. Por ejemplo, tenemos con nombre comercial lo que es el Ridomil, ¿ya? 5 gramos. Ok, ¿y cómo controlamos las plagas y enfermedades? Tenemos que seguir las estrategias de manejo entero de plagas y enfermedades, lo que es el MIPE, lo cual nos dice iniciar, ¿no? Por el monitoreo y detección temprana de las enfermedades. Ya, este paso tenemos que seguir. Primero, inspeccionamos
nuestro campo. También para poder detectar usamos trampas, ¿no? Como trampas de feromonas, pegantes, entre otras. Una vez que hemos detectado, viene el primer control, eh, que son como principios de MIPE, ¿ya? Lo cual es el control biológico. Entonces, tenemos que, para ello, primero que todo, tenemos que fomentar la biodiversidad, ¿no? Y la liberación de agentes biológicos, como los controladores, insectos, ¿no? Depredadores, parasitoides y los entomopatógenos. ¿Ya? Para poder controlar a las plagas y enfermedades. Y luego viene control cultural, en lo cual está incluido, que ya hemos visto, ¿no? Junto con las plagas y enfermedades, como manejo del suelo y drenaje, rotación de cultivos y eliminación de plantas enfermas. Y como ya la última alternativa viene recién control químico, lo cual también tiene que estar basada a sus principios. Entonces, como principio incluso tenemos lo que es la aplicación selectiva. Usar productos químicos solo cuando sea necesario. Así es. Y luego rotación de ingredientes activos, que son mayormente alternar o rotar los ingredientes activos sistémicos y de contacto, ¿no? ¿Para qué esto? Para evitar la resistencia de las plagas. Así es. ¿Ya? Después tenemos, bueno, aquí tenemos insectos polinizadores, que también es importantísimo conocer, ¿ya? El, ¿no? Para lo que es palma citera. Ahí tenemos entonces la polinización porque con lo que es el Curculionidae de género, el Aidobios, los más eficientes, ahí tenemos eh, a lo que es el Aidobius camiri- ¿no? cameronicos, también a el Aidobius oblitatus y lo que es el Mistrops costariense, ¿ya? Que son tres especies polinizadores que se puede aplicar, ¿no? Para poder tener mayor rendimiento de la producción. Y tenemos, al menos como recomendación, 30.000 insectos por hectárea de estas especies para una óptima cantidad. O sea, eso sería la cantidad óptima y para un óptimo rendimiento, eh, ¿no? En cuanto a lo que es la productividad. Y de esta manera, pues garantizar, ¿no? Niveles de polinización mayores al 60%. ¿Ya? Y para ello, para aplicar o para introducir eh, los insectos polinizadores, tenemos que conocer aquí un poco de lo que es la inflorescencia de la palma aceitera en antétisis y las masculinas y femeninas. ¿Ya? Y tenemos a las masculinas y femeninas. Y luego viene ya introducción, ¿no? Cuando está en este estado, viene la introducción de especies polinizadores, ¿no? Ahí tenemos insectos polinizadores ya, ¿no? Estas especies mencionadas ya visitando en inflorescencia masculina del cultivo. Así es, ¿ya? Ahí tenemos incluso de forma más detallada, ¿no? De la que hemos mencionado. Aquí tenemos, por ejemplo, de la familia Curculinidae, ya lo que es el género Elaidobios, y también de la familia Nitidodidae, que es del género Mistrops, ya que las cuales podemos aplicarlo para la polinización. Y luego viene la cosecha y post cosecha, ¿no? Eh, bueno, para ello, para la cosecha, lo primero que tenemos que hacer es determinar el momento óptimo de la cosecha, ¿no? Como la madurez del racimo, ¿cierto? Ya que podemos identificar de forma general por la caída de 5 a 10 frutos sueltos del racimo. Es un indicador de que ya está maduro. Así es. Y otro, o sea, una vez que ya hemos identificado, tenemos que ver también la frecuencia de cosecha, que normalmente la cosecha se realiza cada 10 a 15 días para asegurar que los racimos se recojan en su estado óptimo, ¿ya? Así es. Y ahí tenemos
también un método de cosecha, ¿no? Que hay que tener herramientas adecuadas, que ahorita vamos a ver cuáles son. También seguir las técnicas de cosecha, ¿ya? Y la recolección de frutos sueltos. Y luego viene manejo de racimo cosechado. Hay que transportar, ¿no? De forma inmediata y también donde se tiene que proteger contra el calor y la humedad. Ya, entonces aquí tenemos la cosecha-recolección, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, aquí tenemos un fruto inmaduro que está compuesto de altos porcentajes de hidratos de carbono y bajo contenido de aceite. Entonces falta, ¿no? Falta madurar. Aquí sí ya tenemos fruto maduro, que ya aumenta ya contenido de aceite de 0,5%, que son ácidos grasos libres, de 20 a 24% aceite de racimo, que ya es bueno. Después ya inicia la cosecha, ¿no? Así es. Muy bien. Ya como ya hemos visto, creo que ahí ya está bien claro, fruto inmaduro y fruto maduro para poder identificar. Ya desprendimiento de 2 frutos por cada kilogramo de racimo. O también ya hemos visto cuánto de hasta de 5 a 10 frutos por racimo, que si no es por kilos, ¿cierto? Ya entonces aquí tenemos la conocida frecuencia de cosecha y los criterios de la misma organización que comprende primero corte de las hojas bajeras de racimos, luego alzas y cargas de racimos hacia los centros fruteros y la recolección y carga de los frutos sueltos. Ya, entonces aquí tenemos las palmas jóvenes que se hacen, ¿no? Con cincel. Ya que se cosecha, se hace el corte. Ya, o sea, así como vemos, primero se tiene que hacer corte de las hojas bajeras, de la parte baja. Recién viene el corte de racimo. Después, las palmas adultas ya se utiliza como cuchillo malaya. Así es. Ya, entonces, una vez que se ha cortado, hay que cargar los racimos, recoger los frutos sueltos, ¿no? Que se han desprendido, ¿no? Así es. ¿Ok? Igual ahí tenemos corte de las hojas bajeras, racimos, que aquí vemos, ¿no? Así es. ¿Ok? Y aquí tenemos la implementas, ¿no? La implementos o herramientas. Y ahí tenemos lo que es cincel y pala modificada. Ahí está. Ya las medidas de hoja, por ejemplo, es de 3,3 centímetros de hoja, 25 centímetros de largo, ¿ya? Lo que es el cincel y la pala modificada, ya que es de 1,20 metros de largo. Ya también cochilla malaya, ya para ¿no? Para ya plantas maduras. Cierto que es como un os de 7, ¿no? O 75 centímetros de arco por 2,4 centímetros. Y su peso es de, ¿no? 700 gramos. Bueno, en realidad son ciertas consideraciones que hay que tener, ¿no? Para tener la facilidad de la cosecha. Ya después ya viene la alza y carga de los racimos hacia los centros fruteros, ¿no? Así es. Y recolección carga de los frutos sueltos, aquí están igual. ¿Cierto? Y finalmente viene el centro frutero, ¿no? El transporte de la cosecha. Y aquí tenemos centro frutero o centro de extracción de aceites, donde tiene que llegar nuestra cosecha, ¿no? Así es. Y ahí tenemos controles de cosecha, ¿ya? Hay que remover solamente de 1 a 2 hojas debajo del racimo. Es importantísimo. El otro es dejar racimos maduros sin cosechar. O sea, no hay que dejar. O sea, maduros que están digo, racimos que ya están maduros, sí tiene que cosechar. Y por ahí si lo dejamos, vamos a dejarle alimento para, mm, ¿no? Para las plagas, para que se propague la enfermedad. Es importantísimo. Lo otro también es no cortar racimos inmaduros con bajo contenido de aceite. Ya recoger todos los frutos, axilas, hojas y platón. También no maltratar los racimos cosechados, cortar el pedúnculo al ras del racimo, cosechar cuando se desprende máximo en el 10% de los frutos, que ya hemos mencionado cuánto es, transportar el mismo día del corte, no tratar con lodo, ¿no? Con lodo, piedras o arena, transportar todos los racimos cosechados, ya que son como los tips del proceso de la cosecha.
Así es. Después vendría manejo de post cosecha, que es la recepción y control de calidad que ya hemos visto, ¿cierto? Entonces hay que inspeccionar los racimos, ¿no? Que no traiga racimos inmaduros o sobremaduros, ¿no? Lo cual tienen que ser separados, ¿no? Para evitar que afecten la calidad del aceite final. Después viene lo que es el pesado de registro ¿no? De la cantidad de racimos. Y también almacenamiento temporal. Para ello eh, tenemos que ver también condiciones de almacenamiento. Así es. Entonces tiene que estar en un lugar fresco y ventilado antes de su procesamiento, que es un almacenamiento temporal, ¿no? Ideal menos de 24 horas, no puede estar más de 24 horas. ¿Esto por qué? Para evitar el deterioro de los frutos, definitivamente. Y también tenemos que evitar el aplastamiento de frutos o racimos. Luego viene el transporte a la planta de procesamiento y manejo cuidadoso, ¿no? Y la optimización del tiempo. Así es. ¿Ok?